gracias porque como cada día tú estás con nosotros, Señor, en cada lugar donde nosotros estamos, tú estás a nuestro lado, tú nos acompañas, tú nos guardas, Señor, y tú nos provees. Y queremos rogarte, Señor, que una vez más, Señor, esta gracia sublime, como hemos cantado, pues se manifieste revelándote en la palabra, Señor, revelándote en la Biblia y hablando a nuestros corazones. Porque reconocemos que necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo hable a nuestro interior, que nos haga crecer, que nos haga seguir madurando y acercándonos, Señor, a ser como tú, y es lo que deseamos. Y por eso te rogamos que en esta mañana tú te glorifiques, Señor, en medio de la predicación, que tú quites pues cualquier cosa que pueda apartar nuestros oídos del Espíritu Santo y que tú te glorifiques y nos hables, Señor, a nuestros corazones. Amén. Amén. La verdad es que cada etapa de la vida tiene algo especial. Todas las etapas tienen tanto cosas buenas como cosas malas. Y cuando eres pequeño, cuando eres un niño, pues quizá como el Fran o como el Max o el Jean-Paul, hay momentos que son realmente importantes, realmente trascendentes, que cuando los ves desde cuando ya te haces mayor, pues dices, ¡buah, si eso era una tontería! Pero cuando estás en esos momentos de la vida, son importantes. Y yo recuerdo uno que ahora lo pienso y digo, vaya tontería, pero cuando estaba en el colegio era muy, muy importante. Y era el momento en el que salías al patio y tocaba hacer los equipos para jugar a fútbol. Ese momento era vital, porque los que éramos malos siempre teníamos el miedo de ser elegidos los últimos. Y el que era elegido el último, y no sé si a vosotros os pasa en vuestras clases, queda como un poco señalado, es el más malo de todos. Así que todos queríamos no ser el último. Cuando quedabas entre dos y no te elegían el último, como que respiraban más tranquilo. Pero la cosa cambiaba si encima el que te tocaba elegir era un amigo tuyo. Porque en esos casos daba igual que fueses bueno o fueses malo, lo importante ya no era no ser el último, porque sabías que tu amigo te iba a elegir pronto, sino ser el primero, porque eso hablaba de amistad. El resultado después daba un poco más igual, lo importante es que tu amigo te elegía el primero. Y era así. Y ahora lo pienso y digo, vaya tontería, pues si eras el último, si eras el más malo, pues ¿qué vas a hacer, Ángel? No pasa nada. Pero en aquel momento era difícil no estar en ese momento. Siempre eran necesarios hacer equipos. Y si recordamos los que estuvimos la semana pasada, vimos cómo Juan el Bautista bautiza a Jesús y el Espíritu Santo cae sobre él, se posa, para darle el poder que va a necesitar para llevar a cabo el ministerio que tiene por delante. Y ahora ya con Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, empieza a formar un equipo que le va a acompañar durante 3 años de su vida, que les va a preparar tanto para acompañarle en este camino como para empezar después. Así que si os parece vamos a ver cómo Jesús empieza a formar el equipo divino que yo he llamado, un equipo especial, un equipo de amigos. Y así que si los que tenéis Biblia, si queréis, vamos a ir al capítulo 1 de Juan y vamos a leer los versículos del 35 al 51 y con este texto acabaremos el primer capítulo. Dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como a los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y dijo,
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. El texto comienza justo al día siguiente en que Jesús es bautizado. Y empieza presentando a 3 personas. Sabemos que una de ellas es Juan el Bautista, y se nos habla que hay 2 discípulos de Juan el Bautista con él. No se nos dice quiénes son, uno de ellos sí, sabemos que es Andrés, pero el otro no sabemos quién es. Entendiendo de la manera en que escribe Juan todo su evangelio, da a entender que es él, porque él nunca se cita a sí mismo, nunca se nombra que él estaba. Así que seguramente, como la mayoría de comentaristas afirman, el segundo de los discípulos que estaban con Juan el Bautista era el autor de este evangelio, Juan. Así que después del día en que el Señor Jesús es bautizado, en que el Espíritu Santo cae sobre él, le vemos que está paseando. Realmente no sabemos, el texto no nos dice qué estaba haciendo, si estaba comiendo, yo no sé, me lo imagino paseando. Y Juan el Bautista lo ve y le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. No vamos a volver a ahondar en lo que es esto porque lo vimos la semana pasada, pero estaba presentando como el sacrificio que Dios había preparado. Seguramente Juan ya le había hablado a sus discípulos acerca de Jesús. Al final ya lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que se encuentran con Jesús y tanto Andrés como Juan el Evangelista dejan a Juan el Bautista y se van detrás de Jesús. Y creo que hay algo muy importante aquí. Si vemos a Juan el Bautista en lo que sabemos de él, nunca buscó fama, nunca buscó tener muchos discípulos, sino que desde el principio lo vemos como alguien que solamente se preocupa por proclamar que el Cordero de Dios viene, que es una voz que clama en el desierto. Y vemos que le dice a sus discípulos: he aquí, mirad, ahí tenéis al Cordero de Dios, ahí tenéis a quien vosotros estáis buscando. Y de repente Juan pierde a 2 de sus discípulos. Vaya, el equipo que Juan había montado, aquellos a quien él estaba instruyendo, de repente le abandonan y se van detrás de otros, se van detrás de Jesús. Pero Juan era coherente. Juan el Bautista tenía coherencia en lo que decía y en lo que hacía. No tendría sentido haber estado proclamando acerca de Jesús, acerca del Cordero de Dios que viene, acerca de ser una voz que prepara el camino al Señor, y de repente enfadarse porque sus discípulos se vayan detrás de Jesús. Era alguien coherente. Y esto creo que choca mucho con el año 2019, porque en las iglesias parece un drama cuando alguien cambia de iglesia. Parece una traición que a alguien se le ocurra dejar una iglesia para irse a otra. ¿Sabéis algo? No pasa nada, porque siguen siguiendo a Jesús. El verdadero drama está en aquellos que abandonan la iglesia y no quieren saber nada más de Dios. Eso es lo que realmente debiera preocuparnos. Lamentablemente, hoy se ve como un ataque que alguien abra otra iglesia en Santa Perpetua. ¿Cómo se les ocurre en un sitio donde hay iglesia? Pues gloria a Dios. Y ojalá se conviertan muchos, porque lo importante es que sigan a Jesús, no que llenemos nuestra iglesia. Y por supuesto queremos que la gente se convierta y venga aquí, claro que sí. Pero si se van a otra, gloria a Dios, porque hay muchos que están conociendo el Evangelio. No pasa nada. Estamos llamados a seguir a Jesús. Y vemos como Juan el Bautista no pone ninguna pega a que sus discípulos se vayan detrás de él. Pero creo que hay otra pregunta que debemos hacernos. ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿Qué pasaría si ahora de repente llegase el ayuntamiento y cerrase la iglesia? ¿Buscaríamos otra para ir o mi cristianismo se queda aquí? ¿Qué pasaría si ahora, por lo que sea, hubiese un cambio de pastores? ¿Seguiríamos en la iglesia, seguiríamos a Jesús, o como nuestros pastores ya no están, abandonaríamos? ¿A quién es realmente a quien estamos siguiendo? Ojalá nuestra respuesta sea Jesús, y estoy casi convencido que es así. Pero hay veces que muchos cristianos se viven en base a su pastor, en base a su iglesia, en base al sistema que hay montado, y se olvidan de Jesús.
Mirad, Jesús es el todo. A Él es a quien seguimos. A Él es por el que estamos hoy aquí. No dejemos de seguirle, no dejemos que las cosas que hay alrededor, que son buenas, nos deslumbren y nos hagan seguirlas. Así que vemos a estos dos que se ponen a seguir a Jesús. Y Jesús se gira y les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le responden, Rabí, es decir, maestro, ¿dónde vives tú? Y Jesús les dice, venid y ved. Y se nos dice que era como la hora 10. La hora 10 aquí hay como varias discusión. Si entendemos la hora 10 como la contaban los judíos, seguramente se refería a las 5 o las 6 de la tarde, porque los judíos comienzan a contar las horas desde que sale el sol. En cambio, si lo hacemos pensando en la hora romana, pues se refiere a las 10 de la mañana, porque desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana. Realmente no es importante, pero hay algo que sí que es clave, que Juan, el evangelista, se acuerda de qué hora empezó a seguir a Jesús, porque algo cambió en él, algo fue totalmente diferente, y tiene grabada hasta la hora en que cambió. Y cuando empiezan a seguir a Jesús, Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Yo no sé a vosotros, pero a mí me resulta rara esta pregunta. Si yo hubiese sido Jesús, le habría preguntado, ¿por qué me seguís? ¿O a dónde vais? Pero les pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos les dicen, Rabí, ¿dónde estás? ¿Dónde te alojas? ¿Dónde estás viviendo? Lo que queremos es estar contigo. A ti es a quien buscamos. Y creo que esta es una pregunta que lícitamente nos tenemos que hacer nosotros. ¿A quién estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Si Jesús te preguntara ¿qué buscas?, ¿qué le responderías? Mira, vivimos en una época, creo que la más consumista de toda la historia. Y ya no porque vayamos a sitios a comprar, sino porque Internet ha abierto el mundo del consumo a un nivel que yo creo que no podíamos ni imaginarnos. Tenemos plataformas para ver todas las series que queramos, páginas web para consumir lo que queramos, consumir toda la música, YouTube, Amazon para comprar lo que nos dé la gana. Consumo, consumo y más consumo. Cada vez más consumidores. ¿Y sabéis algo que me da miedo? Que vengamos a la iglesia como consumidores. Que nos hayamos convertido en cristianos consumidores. Que vengamos y solo participemos si las canciones nos producen lo que esperamos producir. Que solo estemos a gusto si el predicador predica lo que yo quiero escuchar. Que nos hayamos vuelto en consumidores espirituales. Porque esto es muerte para nuestra alma. Que nos preocupemos, que vengamos solamente para ver si alguien se preocupa de nosotros, para ver si satisfacen nuestras necesidades. Y el gran mal de la sociedad de hoy en día es el consumismo. Es el necesitar satisfacer nuestras necesidades. Por eso los matrimonios se rompen, porque la gente busca a alguien que le satisfaga y cuando eso no pasa, me voy a por otro. Pero no estamos aquí para que nos satisfagan, estamos aquí para satisfacernos unos a otros. Y si otro falla, yo sigo teniendo la obligación de satisfaceros a vosotros. Y me pregunto, ¿no habremos convertido a Jesús en un producto de consumo? ¿No hay muchos que buscan a Jesús para encontrar salud? ¿No habrá muchos que busquen a Jesús para encontrar paz, para encontrar alegría? Muchos que se unan a una iglesia por formar parte de un grupo de buena gente, de un sitio donde me siento a gusto. Estos dos discípulos únicamente quisieron seguir a Jesús. No le dijeron, no, mira, te vamos a seguir para ver si encontramos algo que nos satisfaga más que Juan el Bautista. Te vamos a seguir para ver si encontramos alguien que tenga más éxito y más dinero. No, dijeron, ¿dónde moras, Jesús? ¿Dónde estás viviendo? Nos vamos contigo, queremos estar contigo. Y me preguntaba yo, si solamente en el cristianismo obtuviésemos el beneficio, y digo solamente como si fuese poco, de la salvación, y ninguna otra cosa buena, ¿seguiríamos a Jesús? Si nuestra vida fuese de tortura y de dolor, ¿seguiríamos a Jesús? Si la vida fuese muy, muy dura, si nos persiguiesen para matarnos, como pasa en muchos lugares del mundo, ¿seguiríamos a Jesús? Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que responder, pero ¿sabes algo?
Si aquí no puede responder que sí, entonces nos hemos vuelto consumistas espirituales, adictos a ciertas experiencias, adictos a ciertos beneficios, que lo que hacen es apartarnos la mirada de Jesús. Porque cuando eso desaparece, nuestra mirada desaparece de Jesús. Y recordaba a Pedro cuando salta al agua y empieza a caminar por encima. Mientras mira a Jesús todo va bien, se mantiene a flote. Ahora cuando empieza a mirar alrededor, cuando empieza a mirar los beneficios que estaba perdiendo, viene el miedo y se hunde. Para Andrés y Juan, Jesús era suficiente. ¿Es Jesús suficiente para ti o necesitan más cosas? Ojalá Jesús sea más que suficiente, nuestro todo en la vida. Así que pasa la noche y Andrés vuelve, uno de estos dos discípulos, vuelve a sus tareas y se encuentra con su hermano de carne, tenían un mismo padre, un hombre llamado Simón, y le da una buena noticia. Me lo imagino a Andrés súper contento. Y le dice: Simón, que el Mesías ya ha llegado, que lo hemos encontrado, ven a verlo. Así que los dos van y se van a encontrarse con Jesús. Y se nos dice el texto que Jesús se queda mirando a Simón. Quizá esto, si lo leemos rápido, se nos puede pasar de largo. Pero se nos dice que Jesús mira a Simón. Este mirar no es solamente como yo que os miro, o que nos podemos mirar unos a otros. Está hablando de examinar. Jesús se quedó ahondando en quién era ese que tenía delante. Lo analizó. ¿Y sabéis algo? Creo que esto es algo que hacemos todos cada día. Todos examinamos a otras personas. Cuando vemos por la calle y vemos pues a alguien que viste de una manera rara o lo que sea, lo examinamos y decimos: qué persona más rara, vaya ropas lleva, vaya manera de vestir. Y cada uno de nosotros igualmente somos analizados cada día por la gente que nos rodea. Y hoy en día con las redes sociales ya cada uno exponemos lo que queremos que la gente vea de nosotros, para que solamente se vea aquello bonito y no se nos analice. Así que vemos aquí a un Simón que está siendo analizado por Jesús. ¿Y sabes algo? Dios también nos analiza cada día a nosotros. Cada minuto de nuestra vida, Dios está analizándonos. Y lo peor, no hay nada que le podamos ocultar, no hay nada escondido que Él no pueda conocer. Ante Dios estamos totalmente desnudos. Y Jesús le dice a este Simón, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este Simón, y lo vemos ya aquí algo, y los que sabemos la historia de Pedro en la Biblia, sabemos que era un hombre impulsivo, pero aquí en el momento en que su hermano Andrés le dice: hemos encontrado al Mesías, no tarda ni un segundo. No se nos dice que, bueno, acabó su trabajo, no, se fue al momento a ver a Jesús. Era un hombre impulsivo. Y durante todo el ministerio de Jesús así lo vemos cuando salen de Getsemaní, como le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Era un hombre impulsivo. Señor, yo no te negaré nunca. Luego sabemos que le negó en el patio. Era un hombre impulsivo. Pero Jesús lo mira, lo analiza y ve a Cefas. Ve a alguien a quien le dice que vas a ser una piedra. Y una piedra no es precisamente algo impulsivo, algo que se mueva, es algo firme, es algo quieto. Jesús no vio al hombre que tenía por delante, vio al hombre que iba a ser en el futuro, vio al hombre que iba a cambiar la historia por medio de su predicación. Y es verdad, cada uno de nosotros nos catalogamos unos a otros. Igual algunos pensaréis: vaya camisa se ha puesto el ángel hoy, o vaya peinado lleva, no lo sé. Pero Dios nos ve a cada uno a través de Jesús. Y entonces nos ve perfectos, nos ve guapos, nos ve puros. Dios nos examina, pero nos ve a través de la cruz. Y esto es maravilloso, porque ya no ve nuestros defectos, ya no ve en lo que fallamos, sino ve quiénes seremos en el futuro.
No está viendo al ángel de no sé qué día es hoy, de 2019. Está viendo al ángel que por su gloria va a llevar a cabo la obra que Dios haya determinado. Está viéndose a cada uno de vosotros en el camino y en el plan de la redención. ¿Cuántas veces nos deprimimos por quiénes somos? Pero Dios no nos ve así. Dios ve quién seremos, quién Él está trabajando en nosotros para prepararnos. Y vemos que a este Simón le dio un nuevo nombre. En el Nuevo Testamento prácticamente poco se dice acerca de Simón ni de Cefas, pero de Pedro se dice mucho. Le dio un nuevo nombre que le iba a dar una nueva identidad. Y sabéis, llegará el día en que nosotros recibiremos un nuevo nombre también. Dice Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios ya nos ha puesto un nombre. Y el día que estemos delante de Él, nos dará una piedrecita blanca con nuestro nombre grabado. Que nadie más lo conoce, solo tú y Dios lo sabrá. Dios ve quiénes vamos a ser. Y esto es una alegría, porque cuando caemos, cuando fallamos, cuando pecamos, sabemos que podemos levantarnos porque Dios sigue viéndonos con buenos ojos a través de Jesús. Y esto es maravilloso. Sigue el texto y nos explica que al día siguiente de encontrarse con estos dos discípulos, Jesús se marcha a Galilea. Seguramente, viendo los otros evangelios, Andrés y Pedro no se fueron detrás de Jesús, porque por los otros evangelios sabemos que Jesús, paseando por la playa, se los encuentra, les dice que les sigan, ellos dejan las redes y les dice: a partir de ahora vais a ser pescadores de hombres. Así que este primer encuentro, aunque ha sido maravilloso para ellos, parece que no hace que empiecen a seguir a Jesús. Pero Jesús se va a Galilea y allí se encuentra con Felipe. Con este Felipe no sabemos si hay mucha conversación o no, pero sabemos que Jesús le dice que le siga y Felipe deja todo y le sigue. Sabemos que estaban en la misma ciudad que Andrés y Pedro, así que seguramente Andrés y Pedro habían hecho en un día solamente hacer correr la voz de que el Mesías estaba por allí. Si no, Felipe, no entiendo el por qué iba a dejar todo para seguir a Jesús, pero así sucede. Y igual que pasó antes con Andrés, ahora Felipe se encuentra a Natanael y le da la noticia que por fin han encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas habían hablado en la antigüedad. Así que hasta aquí todo iba bien, pero Natanael encuentra un fallo. Jesús era de Nazaret. Y le dice: ¿en serio de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De verdad de esa ciudad tan pequeñuja puede salir algo bueno? Algunos dicen que contesta así porque había mucha rivalidad entre donde ellos vivían y Nazaret. Realmente no se sabe, pero está claro que Natanael responde con desprecio. Y Felipe, me gusta mucho cómo le responde, porque podría haberle argumentado: no, es que ayer se encontró con Juan, con Simón y con Andrés. Le podría haber dicho muchas cosas, pero ¿sabéis lo que le dice? Ven y ve. Compruébalo tú mismo. Si no me quieres creer, no me creas. Ve y ve a quien te estoy hablando. Mirad, se cuenta que a finales del siglo XIX, uno de los precursores del agnosticismo, es decir, de aquellos que ponen en duda la realidad de que Dios existe, un hombre llamado Thomas Huxley, un domingo en una tertulia a la que él iba a asistir, vio que todos se preparaban para ir a la iglesia. Y claro, él como no creyente, como ateo, no iba a ir. Y se encontró con un hombre que era conocido en el sitio por tener una fe sencilla y sincera, por ser alguien que demostraba que amaba a Dios. Y le dijo: mira, supongamos, este hombre Huxley le dijo al cristiano, supongamos que hoy no vas a la iglesia, supongamos que vamos a tu casa y me explicas por qué tú crees en Jesús y vives este tipo de vida. El hombre le dijo: mira, yo soy alguien que no tiene mucho conocimiento. Si yo me pusiese a discutir contigo, estoy seguro que destrozarías cada argumento de mi fe que yo te pudiese dar, porque tú sabes mucho más.
Y este Huxley, este agnóstico, le dijo, mira, yo no quiero discutir contigo, solamente quiero que me expliques por qué vives esta vida, qué significa para ti la fe cristiana. Así que se quedaron en su casa y este cristiano le explicó a Huxley el motivo de su fe. Al acabar de hablar, este agnóstico, con lágrimas en sus ojos, le dijo, daría con gusto la mano derecha por tener la fe que tú tienes. No se convirtió, pero lo que encontró en aquel cristiano fue algo que le conmovió. Este hombre, este cristiano, quizá no tenía grandes conocimientos, no tenía una carrera de teología, no conocía los grandes misterios seguramente de la Biblia, pero vivía una vida recta y santa, una vida que llamaba la atención. Y por supuesto, cada uno de nosotros tenemos que tener argumentos para defender nuestra fe. Pablo se lo dice a Timoteo, da buena cuenta de la fe que profesas, es decir, defiende, ten argumentos para defender lo que crees. Pero la manera en que vivimos es a veces más importante que el conocimiento que podamos tener. Y así hace Felipe con Natanael. Le dice, mira, yo no te voy a convencer, seguramente lo que yo te diga igual tú me lo puedes refutar, pero ven y ve. Ven y ve al hombre que me he encontrado. Y si no te cuadra, vete. Pero ven y ve. Y mira, si en esta mañana alguno de los que estáis aquí no habéis conocido a Jesús, quizá los argumentos que podamos decir desde este púlpito no te valgan, pero ven y ve a Jesús. Ven y dile, muéstrate. Ven y dile, Jesús, si de verdad eres Dios, revélate de alguna manera. Hazme creer. Y Jesús se encargará de hacerlo. Así que vemos como Natanael va con Felipe. Y cuando se están acercando desde lejos, no lo tenía ni cerca, Jesús le dice a Natanael unas palabras llamativas. Le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Esto era un piropo muy grande para un judío. Que para un judío le dijesen que era alguien real y en quien no hay engaño era muy importante. Mirad, en el Salmo 15 se nos dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, aquel en quien no se encontraba engaño era el ciudadano perfecto para estar en la casa de Dios. Así que Jesús le estaba echando un buen piropo a Natanael. Le estaba situando como un buen judío. Y Jesús no hablaba solamente de lo que podía parecer. Jesús sabía lo que había en el corazón de aquel hombre. Así que lo que estaba diciendo Jesús era de su interior. Pero Natanael le responde, yo creo, como habríamos respondido cualquiera de nosotros. Jesús, ¿de qué me conoces? ¿Cómo puedes saber tú eso? Y Jesús le dice, mira, desde que te vi debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo ya te había visto. Antes de que ni siquiera pensaras que tú ibas a venir aquí, yo ya te había visto debajo de la hoguera. Las dudas que Natanael tenía al recibir la llamada de Felipe, de repente desaparecen. Y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Israel. Y mira, creo que esto se parece mucho a nuestra vida. En algún momento nosotros estábamos bajo una higuera, no literalmente, pero viviendo nuestra vida. Y alguien nos habló acerca de el Mesías, de Jesús. Y quizá pusimos alguna pega. Y ese alguien nos dijo, ven y ve. Ven y ve, míralo tú mismo. Y antes de que nadie nos hablara, antes de que nadie nos dijese nada, Jesús ya nos había visto. Antes de que ni siquiera se nos pasara por la mente, Jesús ya nos había visto en la higuera de nuestra vida. Nuestro nombre ya había sido escrito en el libro de la vida eterna. Ya estaba decidido que íbamos a conocerle. Jesús nos conocía antes que nosotros a Él, antes de ni siquiera poder imaginarlo. Es verdad, alguien
nos llevó a Jesús. No sé si tu marido, tu mujer, en mi caso fueron mis padres y la iglesia en la que me crié. Quizá un amigo, una amiga, quizá fue un desconocido en la calle, no lo sé, pero alguien nos acercó a Jesús, nos dijo, ven y ve. Y cuando vimos al Rey de los judíos, cuando nos encontramos con Jesús, cuando vimos su santidad, cuando le vimos tan perfecto, el Espíritu Santo reveló el pecado que había en nuestro corazón. Y ese día todo cambió. De repente nacimos de nuevo. Y la vida de Natanael también fue así. Su vida cambió y empezó a seguir a Jesús. Qué maravilloso es esto. Antes de que nosotros mirásemos a Jesús, Él ya nos había visto. Él ya sabía nuestro nombre. Él ya conocía nuestro corazón. Y nos llamó y nos atrajo y nos hizo nacer de nuevo. Y a esto Jesús le dijo, porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿por eso crees? ¿Solamente por eso? Le dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo no sé vosotros, pero esto de los ángeles subiendo y bajando por el Hijo del Hombre a mí siempre me ha resultado raro al ver la vida de Jesús, porque es verdad, sabemos que Jesús después de ser bautizado se va al desierto, es llevado al desierto por el Espíritu, allí es tentado, y después de la tentación se nos dice que ángeles le servían, pero dice que lo va a ver de aquí en adelante, era como, no sé, algo raro, pero todo tiene su sentido. Jesús estaba diciendo a Natanael, alguien que conocía la ley y conocía a los profetas, acuérdate de lo que Moisés escribió en Génesis. Y más concretamente en Génesis 28. Si queréis vamos a leerlo juntos. Leeremos a partir de Génesis 10, a partir del versículo, Génesis 28, a partir del versículo 10. Sí, claro. Génesis 28, a partir del versículo 10. ¿Sí? Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Ahora creo que podemos entender mejor lo que Jesús le estaba queriendo decir a Natanael. Le está diciendo, ¿te acuerdas aquello que soñó Jacob aquel día? ¿Te acuerdas que él vio una escalera que subía y llegaba al cielo, que era la puerta del cielo y era la casa de Dios, y ángeles subían y bajaban? Pues los ángeles subirán y bajarán, ahora ya no por una escalera, sino por el Hijo del Hombre. Lo que Jesús le estaba diciendo es, yo soy la puerta al cielo, yo soy la casa de Dios, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, está aquí, está caminando entre vosotros. Y no solo esto, sino que Dios dio una promesa a Jacob, tu descendencia será como la arena de la tierra, y se expandirá hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y en Jesús esto se cumple más que de ninguna otra manera, porque a partir de Él
el Evangelio se empieza a propagar. Y no se queda solamente en Jerusalén, no se queda solamente en Samaria, no se queda solamente en Judea, sino que llega hasta lo último de la tierra, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y llega hasta nuestros días, hasta nosotros. Cosas mayores que estas vas a ver, Jacob, Natanael, y tú vas a ser una evidencia. Y nosotros que estamos aquí somos una evidencia de que el reino de Dios se ha acercado, de que Jesús es la puerta al cielo. Solamente a partir de Él y a través de Jesús podemos llegar al cielo. No hay otros medios, no hay otras maneras. Ayer leía en Twitter uno que decía: nos encantan todas las cosas gratis menos a Dios. Y es que el Evangelio es gratis, la entrada al cielo es gratis, no hay que pagar nada. No tienes que esforzarte por convencer a Dios que vale la pena que tú estés en el cielo. Eso ya lo ha hecho Jesús. Ahora bien, como agradecimiento a lo que Jesús ha conseguido, nosotros tenemos que vivir vidas rectas, nosotros tenemos que vivir vidas santas, nosotros necesitamos estar en comunión con Dios para estar alineados con Él, no para conseguir que Él haga nada, sino para poder vivir en paz, para poder no perder el gozo de la salvación. Solamente Jesús es la puerta que nos puede llevar a Dios. Solamente Jesús. Y acabo ya. Como os decía al principio, cuando era pequeño era muy importante hacer equipos, porque teníamos que jugar a fútbol, era el momento clave del día. Y era importante que tu amigo te eligiese. Y sabéis, Jesús también ha preparado un equipo que empezó con los 12 apóstoles, que siguió con los que se fueron convirtiendo y que nos ha llamado a nosotros a formar parte de Él. Tú y yo formamos parte del equipo de Jesús. Pero mira, en un equipo, si hay algo que no funciona, son los individualistas. El Barça tiene a Messi, seguramente el mejor jugador de fútbol de la historia, pero sin sus 10 compañeros no puede ganar un partido. El cristianismo no puede vivirse sin este equipo que estamos aquí. No podemos intentar vivir una vida cristiana sin apoyarnos los unos a los otros. ¿Por qué Jesús se quería hacer un equipo? ¿Por qué Jesús se llevó a sus amigos más cercanos en Getsemaní a orar con Él? Porque nos necesitamos, porque no hay otro. Y somos un equipo preparado para ver la gloria de Dios. ¿Cómo iban a ver los discípulos la gloria de Dios? Por medio de las conversiones que iban a venir. Como dijimos la semana pasada, Pedro predicó 2 veces y se convirtieron 8.000 personas. La gloria de Dios se estaba manifestando. Y ¿sabes algo? Nosotros estamos llamados también a ver la gloria de Dios. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros somos la evidencia de que Jesús es la puerta al cielo. Somos la evidencia de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otra manera de llegar a Dios si no es a través de Él. Mira, no hemos sido escogidos por un pastor, no hemos sido escogidos por un familiar, no hemos sido escogidos por un amigo, no hemos sido escogidos por la iglesia, hemos sido escogidos por el capitán del equipo, por Jesús. Él nos ha escogido para formar parte de este equipo. Y mira, cuando era pequeño, si tu amigo te elegía, tú estabas en el deber de darlo todo por el equipo para no fallarle, porque era una cuestión de amistad. Y en la vida cristiana, Jesús nos ha elegido y debemos darlo todo por el equipo. En oración, en preocupación, en ayuda, en predicar, en hablar, en amar. Debemos darlo todo por el equipo, porque el capitán nos ha escogido. Jesús es el capitán de esta iglesia. Él es nuestro pastor. Así que, si Él nos ha elegido, vivamos acorde a nuestro llamamiento, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque como capitán que eres de este equipo, como el rey y el pastor de esta iglesia que la formamos aquí en Santa Perpetua, pero que cubre toda la tierra,
Gracias, Señor. Gracias porque no teníamos nada que ofrecerte, nada que darte, y aún así tú quisiste escogernos y llamarnos para formar parte de este equipo. Y queremos, Señor, rogarte que nos ayudes a vivir de manera coherente a este llamamiento, que nos ayudes a vivir preocupándonos los unos por los otros, orando los unos por los otros, Señor, a tener en valor a este cuerpo, Señor, que tú has puesto en Santa Perpetua, donde nos has llamado. Gracias porque tú eres nuestra identidad y ayúdanos a mantenernos en esa identidad. Gracias porque tú eres el camino al cielo y en ti hemos encontrado a Dios, al Padre. Gracias porque tú nos escogiste cuando nada había en nosotros bueno. Y queremos honrarte y bendecirte en esta mañana y darte la gloria porque somos tu cuerpo, porque tú eres nuestra cabeza, porque en ti tenemos una misma esperanza, un mismo propósito y un gozo eterno, Señor. Gracias por habernos llamado y gracias, Señor, porque tú empezaste con estos discípulos a hacer algo muy grande, Señor, y deseamos ver tu gloria por medio de conversiones, por medio de corazones cambiados que se unen a este equipo y te alaban y te glorifican, Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén.